Estamos aquí muy contentas, Isabel y yo, de presentar este libro que nos ha unido, ¿no? Isabel y yo no nos conocíamos, nos conoció la traducción y Amalia Gurrigues-Minetti. Entonces estamos más que emocionadas. Ninguna de las dos trae nada que leer, vamos a intentar charlar tanto como de la traducción, de lo que implicó para Isabel traducir a Amalia, y pues vamos a leerles un par de fragmentos del libro. Bueno, nos puede contar un poco la historia, Isabel, de cómo llegó al premio, cómo te enteraste del premio. Para aquellos que no lo sepan, Las Horas Inútiles es el tercer premio de traducción hispanoamericana a que las revisiones que se hacen en coordinación con la Universidad Veracruzana, y recibimos el manuscrito de esa traducción y el jurado calificador decidió dar el premio. Y ahí nos conocimos Isabel y yo. Entonces es que ahora, más que dos presentadoras, son dos amigas que están presentando a otra amiga, porque es lo maravilloso de la literatura, y de una literatura escrita como lo que escribe Amalia. Es una literatura cercana, humana, lejos del artificio que muchas veces ataca a la literatura. Entonces, yo te quisiera preguntar, que creo que ya te he preguntado, ¿cómo una mujer de esta época traduce a una italiana femme fatale de principios del siglo XX, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alejandra, por acompañarme en esta presentación de nuestra querida Amalia Gurrigues-Minetti. Antes de responder esta pregunta, me preguntaste también cómo había llegado yo al premio. Y bueno, si mal no recuerdo, fue a través de las redes, ¿no? que los traductores tenemos que establecer por todo el mundo. Yo vivo en Suiza, soy de origen venezolano, y bueno, para mí es necesario, dado este contexto, construir, tejer estas redes en otros países del mundo, y uno de esos es obviamente México. Entonces fue así como me enteré del premio, y obviamente quise participar. Amalia es una autora que yo había descubierto el año anterior, buscando a otras escritoras italianas de principios del siglo XX, y me llamó mucho la atención porque de ella no se había traducido nada al español, y además fue un personaje muy completo y muy complejo también. Una gran mujer, una persona que en esa época rompió barreras, y bueno, eso le costó también, lamentablemente, sí, etiquetas, ¿no? La soledad. Ella de hecho se llamaba La que va sola, porque bueno, por su manera de ser fue muchas veces condenada, ¿no? por su actitud. Ella era muy independiente, ella misma decía que era un poco, tenía un carácter, ¿no? Tenía un carácter bastante fuerte al parecer, y no era bien visto en una mujer de esa época, ¿no? Además, todavía no es bien visto, dice Alejandra. Ella tenía su propia revista, era una revista más bien feminista. Ella nunca se calificó a sí misma de feminista, pero por todo lo que hizo, podríamos decir que sí fue, ¿no? Entonces, bueno, ahora volvemos al día de hoy, ¿no? Cómo se traduce una autora así, del siglo XX, de principios del siglo XX, hoy en día. Para mí es un placer porque fue un descubrimiento, un hallazgo precioso, y a pesar de que nos divide, nos separa un siglo, ¿no? La siento muy cercana. Nosotros como seres humanos no hemos cambiado en nuestros sentimientos, en nuestras actitudes. Nuestra manera de ver el mundo quizás ha cambiado un poquito, pero no tanto.
y quizás determinadas costumbres que tienen que ver con rutinas, con lo material, sí ha cambiado, pero en el fondo seguimos teniendo las mismas pasiones, los mismos vicios y bueno, las mismas virtudes, claro, hay que decir. Entonces no la siento para nada lejana cuando la traduje, más bien lo dijiste antes, se formó una especie de amistad, ¿no?, entre la traductora y la autora. Claro, eso es maravilloso, ¿no?, cuando ocurre en este oficio y se convierte en un placer y se convierte en un proyecto, en querer mostrar esta voz, ¿no?, que a uno le parece importante, con la que uno congenia. Y bueno, también fue por eso que yo decidí concursar en el premio con Las Horas Inútiles. Pues sí, como tú lo dices, leer a Amalia es trazar un puente, ¿no? Un puente hacia la literatura, pero sobre todo hacia ella. Hace rato le platicaba yo a Isabel en el desayuno que no suelo frecuentar como lectora relato corto o mi cuento, ¿no? Yo soy más obsesivamente leo poesía y leo novela y ensayo. Y que la vida me ha dado el cuento siempre a través de alguien más, ¿no? Pues, porque tengo que leerlo en la facultad, porque tengo que presentar un libro de cuentos. Y cada vez que estoy en los libros que tengo que estar como que me llegan, me doy cuenta, hay una metáfora muy hermosa que yo digo, que un libro de cuentos es como un rompecabezas que hace mucho tiempo armé con mi marido, que era de ventanas, era un rompecabezas de ventanas, de muchas ventanas, me parece que como de estilo colonial, donde cada ventana tenía una fachada, un color, ¿no? un tipo de herrería, un tipo de ventana hecha de madera o de fierro. Y tú, así siento que son los cuentos, son estas ventanas para entrar al mundo literario, pero para entrar sobre todo, en este caso, a Amalia Guglielminetti, ¿no? Como que iba yo abriendo una ventana, leyendo fragmentos para conocerla a ella, ¿no? a lo que pensaba, lo que sentía, y en todo momento está la voz, el pensamiento de una mujer profunda, de una profundidad espiritual, crítica, amorosa y con un gran sentido del humor. O sea, seguramente padeció sentirse sola, porque también Isabel y yo hemos comentado que así nos sentimos muchas veces, y el propio acto de escribir produce esa soledad, ¿no? También tenemos la fortuna en este mundo caótico y lleno de gente de tener a la escritura para nosotras, donde solamente en el proceso de escribir somos nosotras y lo que escribimos, y el mundo se puede caer a pedazos. Ya después está el acto de publicar, que se vuelve como un poco lo contrario, ¿no? O sea, como ese puente de lo que nosotras somos y pensamos y lo compartimos al mundo. Pero me gustaría leer varios fragmentos. Tenemos las dos esta misma versión del libro, que fueron como los primeros que se editaron, y tienen ahí como unas, voy a cometer una indiscreción, unas páginas mal puestas, ¿no? Porque fueron como un ejercicio. Entonces le daba también a la lectura incluso una suerte mayor de laberinto. Ya de por sí yo sentí eso también, abrir como ventanas y perderme un poco, pues entonces el libro físicamente también me produjo eso. Entonces si me pierdo, pues perdónenme. Ahorita me encuentro. Por ejemplo, dice: sí, porque el deseo que tiene ella de profesarles fe a sus mentiras es, por lo menos, igual de grande que el deseo que usted tiene de ser creído. Las verdades son casi siempre nuestras peores enemigas, las intrigantes pendencieras que se entremeten en nuestras cosas más íntimas y más queridas, para suscitar celos, desconfianza y rencor. Son 6 líneas, Amalia nos dice, nos muestra su relación con la verdad. Uno de los pensamientos y de los
encuentros más difíciles para el ser humano, ¿no? Definir qué es la verdad y qué es la verdad para cada quien. Entonces, no sé qué nos quieras compartir, yo estoy muy gozosa. Y aparte de las cosas que te permite también el cuento, como la poesía, es que puedes regresar a él en cuestión de segundos, ¿no? En mi caso, que intento promover la lectura, el cuento para una promotora de lectura sí es un buen material para decir: no tienes tiempo, no importa, dejas el celular 15 minutos y ve a leer un cuento. Y lo más probable es que este material que tardaste en leer 10, 15 minutos, tal vez 20, porque tuviste que regresar, va a estar contigo durante mucho tiempo, cuando es un material como el que leemos en Amalia, ¿no? Estás rumiando. A mí lo que me pasa es que cuando estoy leyendo cosas tan profundas como Amalia, ya todo lo que pienso, lo pienso como lo pensara Amalia, o sea, como mi voz se convierte en la voz de Amalia, y entonces pienso y digo: ay, pero si ya, o sea, ya cámbiale, como si mi narrador, ¿no?, de repente estuviera narrándome todo. Sí, bueno, comentas algo importante para mí en el momento también de elegir traducir a Amalia Gurevne, que ella era conocida sobre todo por ser poeta. Solo escribió 3 poemarios, pero ella creo que se consideraba a sí misma poeta también. Cubrió otros géneros como la dramaturgia, y bueno, artículos para su revista también, claro. Pero al momento de mostrarla, yo bien pude haber dicho a través de la poesía, ¿no?, porque era lo más lógico, quizás, o lo más evidente. Pero, como dijiste tú, el cuento es también como una llave, ¿no?, para entrar en el mundo de la literatura, y quizás también para entrar en el mundo de un autor. Y por eso me pareció también conveniente que lo primero que yo pudiera mostrar en español de Amalia fuesen los cuentos. Ella tiene otras colecciones, pero las horas inútiles tiene la particularidad de que a través de las cosas más pequeñas de nuestra cotidianidad se muestran nuestros más profundos sentimientos, ¿no? Y estas preguntas que tú también te hacías: ¿qué es la verdad? ¿Qué es la mentira? ¿Qué es para cada uno de nosotros? Este es un cuento, que acabas de leer, es un cuento que trata de engaños, ¿no? Engaños en una pareja, y hay una confusión con unas cartas, una cosa tan sencilla como una carta, un mensaje. Y a partir de ahí, bueno, se desarrolla toda la historia y toda la angustia de los personajes. Y en este mismo cuento hay uno de los temas, o de las obsesiones, me imagino, que tenía Amalia, que es la amistad, ¿no? En este cuento vemos cómo la relación que tenía Amalia con los hombres, que me imagino que fue una de las grandes marcas que tuvo Amalia. Inclusive se le dice que es una femme fatal, por eso venimos con los labios pintados de rojo, para sentirnos que somos amalianas. Y bueno, y porque inocentemente yo creo que Isabel y yo también nos sentimos o queremos decirle al mundo que somos femme fatales desde hace mucho tiempo, aunque seamos un poco lo contrario. Bueno, pero es la amistad entre mujeres. En este libro aparece muchas veces de una manera muy idealizada, desde mi punto de vista, la amistad de una mujer. Y para aquellas que nos sentimos solas en este mundo, tener, sobre todo en la edad adulta, una amiga verdadera, es toda una proeza, pero es como casi imposible, ¿no? No me voy a volver víctima, pero sí concuerdo, o sea, sí leo a Amalia, y la manera en la que describe la amistad de una mujer hacia una mujer, o lo que tendría que ser para ella una mujer, me hace pensar que fue uno de sus grandes como martirios, ¿no? Que realmente ella nunca pudo tener a una amiga de verdad. Sí, ahora que mencionas eso, lo estábamos discutiendo antes. Ahora recuerdo que ella una vez le dijo a Gabriele D'Annunzio, que era muy amigo de ella,
no sé si fue a Nuche o fue a Guido Gozzano, perdón, pero le dijo, a Guido Gozzano más bien fue, le dijo, yo tendría que ser hombre para poder ser de verdad tu amiga. Ellos eran muy buenos amigos de todas maneras, pero entre hombre y mujer siempre, y sobre todo en aquella época había, no era bien visto, no era bien visto. Y sí me llama la atención que a ella se le relaciona en su biografía sobre todo con otros escritores, hombres, pero no con mujeres. Entonces sería interesantísimo investigar cuál era la relación que ella tenía con otras mujeres, porque siempre sí, se la vincula, ¿no?, con Guido Gozzano, con el Pitti Grilli, que fue uno que la llevó por el camino de la perdición, en el sentido de que la denunció. Ellos tenían una relación y bueno, hubo una pelea muy fuerte entre ellos y este poeta o este otro poeta se aprovechó de que podía acusarla de, no me acuerdo ahora si fue de actos indebidos, ¿no?, que atentaba contra la moral. La acusó a través de uno de sus libros, ¿no?, la denunció. Y eso le valió un juicio y le valió también, a pesar de que ella era una escritora muy prolífica y era muy reconocida, pues allí la fueron dejando en el olvido. Y esa fue otra de las particularidades, otra de las características que a mí me llamó la atención y que yo dije, bueno, esta hay que rescatarla, ¿no? Porque de verdad la habían olvidado. En Italia incluso sí la mencionaban muy cortito, o sea, en las antologías quizás o en algún texto especializado, y no fue sino hasta hace una década o algo así cuando la volvieron a publicar, y en otros idiomas no está traducida. De hecho, esta es una primera traducción al español de ella. Sí, y entonces eso es importante. Y bueno, quizás de ahí viene esa melancolía, ¿no?, que tú mencionas, que aparecen los cuentos en estas relaciones entre mujeres. Y quizás eso es lo que ella añoraba, ¿no?, lo que ella le faltaba. Sí, el espíritu de añoranza, ¿no?, que se siente, de añorar un vínculo tan importante como es la amistad. Pues bueno, sería hermoso que Amalia estuviera aquí, que creo que sí está, Sí, y que supiera que tú y yo somos sus amigas. Sí. Y bueno, y seguramente también como buena femme fatale era una mujer que intentaba salvar el mundo, ¿no? Y hay un cuento muy hermoso que consumimos tú y yo, que es La Salvadora, así se llama. Hay otra parte de los cuentos, tienen un final no trágico como tal, pero sí, pues, cruel, ¿no? Sí, porque ella es muy irónica. Eso es otra cosa, eso era otra cosa que la distinguía a ella, porque estamos hablando mucho de sentimientos y se podría pensar que era una sentimentaloide. No, en absoluto, era muy irónica, trataba todo con un ojo clínico, ¿no?, también. Y si ella se burla mucho creo que también de sí misma y de los seres humanos. Para ella, tanto víctimas como victimarios están perdidos, ¿no? Aquí no hay quien se salve, y ella se ríe de los dos, ¿no?, de las víctimas por ingenuas y de los victimarios por crueles. Pero también se burla mucho justo en la de las cartas, que el victimario suele ser la víctima de la amiga, ¿no? O sea, es como está jugando todo el tiempo con los personajes para darnos esa fragilidad y vulnerabilidad del ser humano, y para presentarnos como a los que tendrían que ser los buenos y los malos, como que todas y todos somos iguales, ¿no? Y vamos a llegar a la muerte. Y todas y todos sufrimos, hermosos y feos, ¿no? Porque tiene como, ¿no?, un marcaje también como hacia la belleza física y lo que puede producir como territorio para posicionarte en el mundo, ¿no? Entonces, los bellos, que por lo regular pueden ser los héroes en muchos relatos, en los relatos de Amalia, su belleza los lleva a la desolación y a vivir un mundo, pues inclusive hasta la muerte, ¿no?
no como castigo, porque tampoco se pone como juez, ¿no? No, para nada. No. Y sí los lleva a la soledad. En todos los cuentos está presente la soledad de todos los seres humanos finalmente, ¿no? Sí. Otra cosa que quería comentar es que a pesar de que ella no es conocida en el resto del mundo y entre los autores italianos no le dieron quizás un gran puesto, esto que ella hace en estas historias lo estaban haciendo al mismo momento en otros lugares, Virginia Woolf, James Joyce. Entonces, a pesar de que su manera de escribir es única, claro, y vivía en otro contexto, ella estaba muy al corriente, ¿no?, de lo que pasaba en el mundo literario. De hecho, también, claro, mucho tiempo atrás, o bastante tiempo atrás, antes que ella, pero aquí uno de los cuentos, por ejemplo, El hombre teñido, es indirectamente, o no tan indirectamente, un homenaje a la casa de muñecas de Ibsen, ¿no? Incluso el personaje principal se llama Nora. Entonces, yo sigo insistiendo en que es un gran personaje, esta autora Amalia, y que merece ser leída y sacarla de esa soledad de la que estamos hablando. En este caso ser leída y traducida, ¿no? Porque sin la traducción, que yo creo que es ahorita lo que nos tiene aquí a mí, a Isabel, y como lo he dicho muchas veces, para un ser humano que no sería sin la lectura y sin la literatura y sin los traductores no sería lo que soy, porque solo leo y hablo en español. Entonces el oficio del traductor, que yo lo considero un oficio noble, generoso y humilde, ¿no? En la experiencia me he encontrado que no todos los traductores son humildes, pero no es tu caso, pero sí requiere de un lugar muy especial, como de una doble soledad, ¿no? Porque le estás compartiendo al mundo tu creatividad, tu sensibilidad, todo tu bagaje cultural, el dominio de la lengua, para compartir a alguien más, ¿no? No para compartir lo que tú estás escribiendo, aunque sí yo creo que la traducción es un acto completamente creativo y de escritura, pero vas a compartir algo que en tu caso y en la mayoría de los casos que yo he entrevistado a traductores, por la pasión y el amor con el que estás leyendo, y entonces dices, quiero que el mundo lo lea, ¿no? Quiero que esta voz, que yo tengo el privilegio y el don de leer, quiero que sea leído en español, en italiano, ¿no? Eso es un puente, yo creo que maravilloso, y por eso también en nuestra experiencia, las redes que se han hecho a partir del coloquio de traducción, del premio Aquelarre, gracias a la Universidad Veracruzana, nos ha permitido eso, tejer más redes y más vínculos que en este momento son tan importantes, ¿no? Seguir creyendo y teniendo fe en el mundo, aunque leas cosas miserables, aunque sepas que el mundo es un caos, tener refugios como los libros, refugios como la traducción literaria, donde todavía la literatura puede ser más que solamente palabras, sino un lugar para establecer conexiones y vínculos. Yo creo que también vale la pena hablar de eso un poquito, como este oficio de traducción es un doble puente. Sí, definitivamente el oficio de la traducción es un puente, lo digo mucho, para que conecta, ¿no? Yo no sé si es doble o múltiple o uno solo en el que vamos todos, ¿no? Autores, traductores, lectores, editores, incluso culturas, ¿no? Culturas, contextos. Y bueno, esa es la fe que uno tiene que mantener, la esperanza que uno tiene que mantener cuando es este oficio, que no siempre es tan amable en algunos aspectos. Y bueno, justamente hallazgos como este de Amalia permiten, ¿no?,
seguir creyendo estos encuentros, estos premios que le dan visibilidad también al oficio del traductor. Son lo que permiten que estos puentes se sigan construyendo y que sigamos transitando por ellos. No sé cómo vamos de tiempo porque no traigo el reloj. Muy bien, ¿qué horas son? Bueno, si es posible, podemos cerrar. Vamos a leer. Sí, quisiera leer unas páginas de uno de los cuentos. Está basado en un hecho real, un hecho que se saca en la prensa, y Amalia, a partir de ahí, escribió esto también basándose en su experiencia personal, en sus relaciones con otros escritores. Sí. Entonces aquí vemos el carácter, ¿no?, de los escritores un poco narcisistas. Y por eso, como está tan de moda el término narcisista, quería leer, ¿no? Quería leer este justamente. Se llama Présteme ayuda. Tú bien sabías que había venido a despedirme. Ya todos se han ido de la ciudad y mi esposo decidió que él mismo, pasado mañana, me acompañará con el niño a nuestra villa, allá en el lago, donde te diviertes dejándote cortejar por todos los holgazanes elegantes que él te lleva a casa. ¿Pero qué dices, Gustavo? Yo cumplo con mi deber de señora de la casa y de anfitriona, pero en realidad, en el secreto de mi corazón, solo te amo a ti, solo a ti, y tú lo sabes. Yo no sé nada, solo sé que tú te vas y me dejas aquí a exprimirme este cerebro árido en las páginas de una novela que no logro llegar a término, aun cuando mi editor me lo exige para fin de mes. Me faltará todo con tu partida, incluso el consuelo de tu sonrisa, de tu mirada y de tus besos, que me ayudaban a reencontrarme a mí mismo en las pausas de este fatigoso trabajo. Pero no me sorprende, ustedes, las mujeres, no saben amar, no saben abandonarse a la ola arrolladora de una pasión en el divino olvido de todo y de todos. Se entregan a mitad, la otra mitad queda sujeta tenazmente a los pequeños deberes de la familia, de la casa, de la sociedad, es decir, a las estúpidas exigencias de su restringida vida. Gustavo, te lo ruego, no hables de esa forma tan áspera, me haces mucho, mucho daño. Recuerda al menos que un día te ofrecí dejar todo lo que me ataba para unir contigo. No quisiste. Yo estoy lista para hacerlo mañana, hoy mismo, si me lo pides. Yo no te pido nada. Vete a veranear y diviértete y disfruta. Yo me quedo a sufrir en silencio y en soledad. Mi dolor te hablará tal vez un día, por medio de estas criaturas ficticias que salen con dolor de mi cabeza atormentada. Adiós. El escritor se levantó del sillón donde se había tumbado con los ojos fijos en el techo y las manos extendidas hacia la joven dama consternada que apoyaba el dorso contra el tablero de la amplia mesa de trabajo, regado de papeles en desorden. Ella, en cambio, le puso sus manos enguantadas sobre el hombro y lo miró a los ojos fijamente por largo rato. ¿Te despides así de mí, con un saludo tan amargo y gélido? Él se encogió de hombros y no respondió. ¿Vendrás mañana a decirme otra vez algo bonito antes de que me marche? No sé. ¿Vendrás a pasar algunos días o algunas semanas en la villa junto al lago que en otros tiempos te gustaba tanto? Antes que nada tengo que entregar mi novela y quizás nunca logre terminarla. Cuenta con otros huéspedes, no cuentes conmigo. ¿Cuándo nos volveremos a ver? ¿Quién sabe? Nunca más, tal vez. Habían llegado poco a poco a la antecámara desierta donde algunas estatuas griegas y un bajo sarcófago de pórfido se reflejaban en el lustre del piso veneciano. Gustavo Atenzi acariciaba el pie de una vacante que calzaba coturnos, sin mirar a su amiga que palidecía al oír aquellas palabras crueles. Te voy a esperar mañana todo el día, suspiró ella a guisa de despedida. Tal vez inútilmente, le respondió su amigo con una última mirada fría y volvió a cerrar la puerta despacio. Regresó a su estudio, se tumbó en el sillón,
lanzó un largo suspiro iracundo y entonces se recogió en meditación. Había sido duro, había sido malvado, pero no sentía remordimiento ni se arrepentía. Aquella mujer lo amaba, le había dado pruebas inequívocas y sin embargo, él experimentaba un placer acre y egoísta al herirla así, sin razón, al herirla con sospechas infundadas y acusaciones injustas, descargando en ella, dócil y enamorada, sus nervios demasiado vibrantes de intelectual refinado e insatisfecho. Bueno, así continúa y aquí se nota muy bien la ironía, ¿no? Como ella trata a estos personajes, a los escritores. Y sí, bueno, se burla tanto de él como de ella, ¿no? de la protagonista. Sí. ¿Tú querías leer algo más? Esta es, la verdad que ya es la de las cartas, pero por ejemplo tengo subrayado aquí un fragmento que dice: solo le quedaba en el pecho un sentimiento de opresión y de congoja que ella no quería definir, como si intuyera oscuramente que estaba rodeada de un abismo al cual no quería dirigir su mirada por miedo a descubrir la medida de su espantosa profundidad, ¿no? Eso solamente lo puede decir un poeta. No, aquí está claro que Amalia es una persona que todo el tiempo está ahí en el abismo, en el límite y con ese miedo que te produce saber que si te caes, a veces tal vez no puedas regresar, ¿no? Ese es bellísimo. Y luego tenía otro que hay un cuento muy hermoso de una abuela moribunda, ya está desahuciada, como les gusta decir, que tiene, pero que al mismo tiempo está muy segura de que de su destino, que es la muerte, ¿no? Entonces no le teme a la muerte, pero en la cama se da cuenta que hizo un acto violento con uno de sus nietos, que sus nietos ella los cría, que son como nietos hijos, y al más pequeño lo obliga a tomar los hábitos. Entonces le pide al doctor, que la va a decir, que hay una parte porque le dice la abuela: dígame usted, doctor, ¿cuánto tiempo me queda? ¿No? Y entonces es el sarcasmo maravilloso de la vida, de que queremos saber cuánto tiempo le quedan a las personas con enfermedades terminales, y el doctor le dice: la ciencia, o sea, no llega hasta ahí, ¿no? Todavía la ciencia no llega para decirnos se va a morir mañana a las 5 de la tarde, ¿no? O se va a morir el próximo viernes a las 2. Pero puedo decirle que a lo mejor lo que le queda es un mes, así que todavía tiene tiempo de reconciliarse con su nieto. Y hay una parte muy hermosa, porque nada más que no la encuentro, donde la abuela donde describe a la abuela como ella, que nunca había pedido ayuda salvo a Dios. En ese momento, en el lecho de muerte, se daba cuenta de que era momento de pedir ayuda, porque no se podía morir sin pedirle perdón a su nieto. Ese cuento es muy hermoso, porque el final, ya no se los contamos para que lo lean, el final es doblemente hermoso, porque los dos, tanto nieto como abuela, querían pedirse perdón, ¿no? Entonces se llama El camino encontrado. No sé qué ya lo encontré, mágicamente Amalia me dijo: ábrelo ahí. Como cosa singular, pero no infrecuente, en los seres condenados a una muerte cercana, la marquesa Saveria Balarsi, la orgullosa dama que se jactaba de nunca haberle pedido nada a nadie salvo a Dios, sería ahora, implorando consejo y ayuda al joven médico, casi desconocido, que el azar le había enviado para socorrerla durante una crisis de su incurable mal, en uno de los primeros días de sus vacaciones. Él se sentó con gravedad al pie de la cama mientras la criada salía
despachada por la dama con un gesto. Necesito saber la verdad sobre mi condición, doctor. Ya estoy vieja y ya no le temo a la muerte. Doña Saveria pronunció estas palabras más bien con dureza y mirando fijamente al joven científico, con los ojos agudos bajo el vasto arco negro de sus cejas fruncidas. Parecía querer infundir en el otro la convicción de que no era necesario enmascarar la respuesta, fuera cual fuera, con mentiras o piedad. Marquesa, respondió el médico con la misma firmeza en su rostro y en su expresión, la ciencia casi nunca puede dar un dictamen exacto, solo puede prever el futuro con una cierta seguridad. El futuro, repitió doña Saveria con una sonrisa de amargura irónica, ¿todavía hay futuro para mí? Todo es relativo, observó el joven alzándose de hombros. Las fuerzas para combatir la enfermedad han mermado, pero ya que usted quiere saber absolutamente... Se detuvo sorprendido con la gravedad de su propia voz, que denotaba la cruda frialdad de una sentencia. Pero la enferma lo incitó con la mirada, con la ansiedad interrogativa de todo su rostro, con palabras impacientes. Tomó las páginas con nerviosismo. Ay, oh, perdón, es que ahí se me atravesó la pared del laberinto. Dígame, doctor, dígame. Pues bien, prosiguió él, por unas semanas, al máximo por un mes, podrá luchar contra la enfermedad y, tal vez, hacerse la ilusión de haberla vencido o al menos tomado, pero será una esperanza ficticia. Y bueno, aquí en estas muestras hemos podido ver un dominio del lenguaje excepcional, porque ella sobre todo era poeta, como dijimos antes, y esto se nota en su escritura. Y luego como hemos pasado por distintos sentimientos, distintas situaciones de los seres humanos, que a pesar de que esto fue escrito hace un siglo, todavía vivimos, yo no sé, en varias ocasiones, algunos personajes me recuerdan situaciones que yo misma he vivido, ¿no? Entonces, en verdad ha sido una experiencia maravillosa, un hallazgo fabuloso, dado por el azar, ¿no? Yo no la estaba buscando a ella, ella como que me encontró. Eso muchas veces lo digo también, los autores lo encuentran a uno, ¿no? Y bueno, estoy súper agradecida y que ella haya decidido también mostrarse, ¿no? A través de este premio, a través de esta publicación y de estas presentaciones que hemos tenido con ellas. Y bueno, también agradezco que me haya presentado a Alejandra. Yo creo que es una de las grandes virtudes de este libro, leerla, estar juntas tú y yo. Sí. Y yo quiero cerrar yo quiero cerrar mi participación agradeciendo y leyéndoles a Amalia, dice así: debes dármelo tú, ese coraje, tú que eres una chica fuerte, capaz de afrontar sola la vida, con todas sus hostilidades solas. Gracias, Alejandra. Gracias a todos.